Explique los fenómenos de reflexión y refracción de la luz. ¿Tienen igual frecuencia, longitud de onda y velocidad de propagación la luz incidente reflejada y refractada? Razone sus respuestas. Debemos saber que cuando un haz de luz llega a una superficie que separa dos medios distintos, una parte de la luz que incide sobre esa superficie queda viajando en el mismo medio y otra parte atraviesa hacia el medio nuevo. De manera que podríamos decir que hay una parte que se refleja y otra que se refracta. Se puede ilustrar de esta forma. El rayo incidente daría en un punto de la superficie que separa los dos medios y una parte quedaría en el mismo medio viajando, que es lo que conocemos como reflexión, y la otra parte traspasaría al nuevo medio, que es lo que conocemos como refracción. Si nos centramos en la primera de los fenómenos, el que hemos llamado de reflexión, lo que ocurre es lo siguiente: el rayo incidente choca en un punto de esa superficie de separación y se refleja con la siguiente característica. Por un lado, estarían en el mismo plano el rayo incidente, el rayo reflejado y la normal que dibujamos, que es como una referencia con respecto al punto donde choca el haz de luz. Y por otro lado, el ángulo con el que incide el rayo, es decir, el ángulo que forma el rayo con la normal, es igual al ángulo de reflexión. Estas son las que se conocen como leyes de Snell para la reflexión. El rayo incidente, la normal y el rayo reflejado están en el mismo plano y el ángulo de incidencia ha de ser igual al ángulo de reflexión. Si nos vamos ahora al otro fenómeno, que es cuando la luz atraviesa a otro medio, que conocemos como refracción, el esquema sería este que vemos aquí. El rayo incidente haría que una porción de esa luz pasara al otro medio. Al ser medios distintos, van a tener distinto índice de refracción, que es lo que se expresa aquí con los valores N1 y N2. También hay unas leyes que se cumplen, también que se conocen como leyes de Snell para la refracción. La primera de ellas es que el rayo incidente, la normal, y el rayo refractado están en el mismo plano. En este caso sería el plano que tenemos en la pantalla. Y además, el cociente entre el seno del ángulo de incidencia y el seno del ángulo de refracción es una constante característica de los medios en los que se está refractando. Se podría expresar mediante la siguiente ecuación. El cociente entre el seno del ángulo de incidencia y el seno del ángulo de refracción es igual a la inversa, es decir, en este caso, el cociente entre el índice de refracción del segundo medio y el índice de refracción del primer medio, o el cociente entre la velocidad en el primer medio y la velocidad en el segundo medio. Insisto, estas son las leyes de Snell para la refracción. Lo siguiente que nos preguntan es si tiene igual frecuencia, longitud de onda y velocidad de propagación la luz incidente cuando es reflejada y cuando es refractada. Para ello vamos a empezar por la reflexión. La reflexión implica que la luz incidente y la luz reflejada siguen viajando por el mismo medio. Si no cambia de medio, quiere decir que el índice de refracción es exactamente el mismo y por lo tanto también lo es su velocidad de propagación. Al no variar la velocidad de propagación ni la frecuencia, la longitud de onda también tiene que ser constante. Por lo tanto, en la reflexión siguen siendo el mismo valor de velocidad de propagación, de longitud de onda y de frecuencia. Si nos vamos a la refracción, hemos dicho que la luz incidente viaja por un medio y la luz refractada por otro medio distinto. Es decir, va a cambiar el medio. Por lo tanto, cambia el índice de refracción y esto va a provocar que cambie la velocidad de propagación. Recordemos que el índice de refracción era el cociente entre la velocidad de la luz y la velocidad de la luz, digamos, en el vacío y en el medio que estemos considerando. Al cambiar el medio, debe cambiar, por lo tanto, la velocidad de propagación. Además, debemos saber que la velocidad de propagación era el producto de la frecuencia por la longitud de onda. Sabemos que varía la velocidad de propagación y debemos saber que la frecuencia es la misma. Conforme llega, digamos, el rayo incidente al punto de contacto, ahí se establece un nuevo frente de ondas, por lo tanto la frecuencia no varía. Si no varía la frecuencia, la única forma es que varíe la longitud de onda para así poder conseguir que varíe la velocidad de propagación. Así que en el caso de la refracción variarían frecuencia y velocidad de propagación
Perdón, longitud de onda y velocidad de propagación, pero no así ocurriría con la frecuencia.